Buen día, hermanos. Espero se encuentren bien junto con sus familias. Es mi oración que Dios les esté colmando de sus ricas bendiciones. Le voy a pedir por favor que abra su Biblia en Éxodo capítulo 34, versículo 29. Éxodo capítulo 34 y verso 29. Éxodo 34, 29 dice así la palabra de Dios. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Oremos por favor, hermanos. Señor, te doy nuevamente gracias por la oportunidad que me das de predicar una vez más tu palabra a través de este medio, y te pido, Padre, en el nombre de Cristo, que tú nos hables. Ayúdanos a prestar la atención que merece tu palabra y a ser humildes para aceptar también el mensaje que tú quieras darnos, cualquiera que éste sea, Señor. Ayúdanos a tener un corazón sensible a tu palabra y permitir que tú obres en nuestra vida. Gracias porque eres un Dios que está interesado en hablarnos, en comunicarse con nosotros, en hacernos saber su voluntad. Y te pedimos que tú nos ayudes a prestarte la atención debida en estos momentos. Háblanos, queremos escuchar tu voz. Bendice a mis hermanos donde ellos se encuentren, a sus familias, y sigue obrando en sus vidas y en sus necesidades, Padre. Te pedimos pues tu bendición para este momento, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios ahí en Éxodo 34, 29, al final dice: no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Es imposible que al encontrarnos con Dios, que al ir nosotros a su palabra y hablar con Él, es imposible, hermano, que no suceda un cambio en nosotros. Es imposible que no pase nada. Lo podemos ver en los encuentros que Dios tuvo con sus siervos, con el hombre, en la palabra de Dios. Aquí, por ejemplo, dice la palabra de Dios que el rostro de Moisés se iluminó después de que hubo hablado con Dios. Job, después de haber tenido un encuentro con Dios, tiene un mejor testimonio sobre Dios. Isaías, dice la palabra de Dios, que él cae postrado y rendido a él. En la transfiguración vemos que los vestidos de los discípulos del Señor son emblanquecidos. Dice la palabra de Dios también ahí que en el camino a Emaús los corazones de estos hombres ardían también al ir acompañados del Señor Jesucristo. Y así podemos continuar con otros ejemplos en su palabra sobre lo que sucede cuando Dios se encuentra con el hombre y habla con él. Su palabra escrita, hermano, sigue siendo igual de poderosa como lo fue en el pasado. Su palabra, cual espada, quiere penetrar en nuestra vida y cambiarla. Su palabra, cual fuego, quiere encender nuestra vida nuevamente para su servicio, para Él. Su palabra, cual martillo, quiere quebrantar nuestro corazón duro, ese corazón que por el pecado, que por la rutina, que por los años se ha endurecido y ya no es el mismo que en el pasado, cuando fervoroso servíamos a Dios, cuando animados le alabábamos, y Él quiere como martillo quebrar ese corazón otra vez. Su palabra, cual miel igual, hermano, quiere endulzar nuestra alma triste, nuestra alma amargada, nuestra alma cargada, y quiere endulzar nuestra vida, porque así es su palabra, hermano, también. Su palabra también, cual agua fresca, quiere saciar esa alma sedienta que no encuentra con qué llenar su corazón. Y es que muchas veces creemos que habrá otras alternativas, hermano, para que nuestro corazón vacío, nuestra alma sedienta se llene, y tratamos de buscar otras opciones cuando únicamente la palabra de Dios puede refrescar nuestras vidas. Su palabra, de la misma manera cual lámpara, quiere guiar nuestras vidas desviadas y extraviadas.
que en esos momentos cuando no sabemos qué hacer, no sabemos qué decisiones tomar, su palabra así cual lámpara quiere iluminarnos y quiere guiarnos y quiere orientarnos, hermanos. En fin, no podemos decir que hemos pasado tiempo en comunión con Dios, leyendo su palabra, buscando su rostro en oración, si en nosotros no se opera un cambio. Decimos, sí, yo sí leo y oro, pero sigue siendo un hijo respondón, sigue siendo un hijo rebelde, sigue siendo un hijo malagradecido, sigue siendo un hijo irrespetuoso, sigue siendo un hijo que no entiende. Bueno, sí entiende, pero que no hace lo que el Padre le dice. Decimos, sí, yo sí leo, pastor, yo sí oro, pero sigue siendo un padre que humilla, sigue siendo un padre que maltrata, sigue siendo un padre que ofende y dice groserías, sigue siendo un padre que insulta en lugar de bendecir y animar. Dice, sí, yo sí leo, pastor, yo sí oro, yo sí paso tiempo con Dios, pero sin embargo, sigue siendo una mujer con un corazón lleno de amargura. Sigue siendo una mujer que no refleja el gozo de Cristo. Sigue siendo una mujer que se revela al marido. Sigue siendo una mujer que critica, que juzga. Sigue siendo una esposa que habla mal del esposo, en lugar de ser una esposa que si pasa tiempo con Dios, edifica, anima, inspira. Y decimos, no, yo sí leo, pastor, yo sí oro, no, yo sí paso tiempo con Dios. Pero sigue siendo un hombre, hermano, que golpea a su esposa. Sigue siendo, hermano, un hombre que maltrata a su esposa, que la engaña, que le es infiel, que no le es paciente, que no es amoroso, que al contrario es irrespetuoso, que es ofensivo, cuando pudieras ser un protector y pudieras animar y alentar el corazón de tu esposa. Hay tantos hermanos que decimos que hemos pasado un tiempo con Dios en oración, en lectura de su palabra, y no está sucediendo nada en nuestras vidas. En Éxodo capítulo 34, 29, dice la palabra de Dios, Éxodo 34, 29, Éxodo 34, 29 dice, y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Seguimos siendo la misma clase de personas que en el pasado, hermano, pero decimos, no, yo sí he hablado con Dios, no, yo sí he orado, no, yo sí leo la Biblia, no, pastor, yo sí memorizo. Pero seguimos siendo la misma persona, la misma clase de personas que en el pasado, hermano. Blasfemos, ingratos, mujeriegos, desleales, borrachos, groseros, mentirosos, chismosos, hipócritas, llenos de amargura, llenos de rencor, de envidia, con celos, con odio. Pero lo peor, hermano, es que decimos, estoy bien, yo sí leo la Biblia, yo sí oro, pero seguimos siendo la misma clase de personas. Cuando dice la palabra de Dios que cuando alguien tiene un encuentro con Dios, algo especial sucede en su vida. Hermanos, si la palabra dice acerca de Moisés, la piel de su rostro resplandecía, ¿cuándo, hermano? Después que hubo hablado con Dios. ¿Qué sucede entonces, hermano, en mi vida? ¿Qué sucede en tu vida después que hemos hablado con Dios? ¿No sería normal, no sería lo más lógico pensar que si hemos estado con Dios, hermano, que si hemos pasado en verdad un tiempo con Él, nuestro semblante sería diferente, nuestro carácter sería transformado, nuestra actitud sería también cambiada, hermano? Y entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Entonces, ¿por qué seguimos siendo la misma clase de personas? ¿Por qué seguimos actuando de la misma manera o peor todavía? ¿Por qué nos conducimos de una manera tan contraria a lo que Dios dice? ¿Por qué sigo ofendiendo? ¿Por qué sigo rebelándome? ¿Por qué sigo en el vicio? ¿Por qué sigo en la inmoralidad? Cuando digo yo ya oré,
Yo ya leí mi Biblia, yo sí paso tiempo en oración. Esta mañana yo me acerqué a Dios, esta mañana yo leí su Biblia, esta mañana tuve un encuentro con Dios y hablamos y decimos de nuestros encuentros con Dios, hermano, pero no sucede nada. Si la palabra dice acerca de Moisés, la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Ahora no te estoy diciendo, hermano, que en cada ocasión que tú hablas con Dios, tu cara te va a resplandecer, los demás van a ver una cara resplandeciente. No, hermano, pero me refiero al cambio, a los cambios que sin dudar, hermano, ocurren cuando decimos que pasamos un tiempo con Dios. Dice su palabra, la piel del rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Entonces, hermano, ¿por qué si decimos que hemos estado con Dios? ¿Por qué si decimos que hemos tenido un tiempo con Dios? ¿Por qué no cambiamos, hermano? Entonces, ¿por qué no está sucediendo nada en nosotros? Entonces, ¿por qué continúo siendo la misma clase de persona? Dime, hermano, sinceramente, ¿no te pasa eso? Sinceramente, ¿no te cansa el ser la misma persona cuando Dios puede cambiarte? Sinceramente, ¿no te cansa continuar en un estado de pecado, de maldad, cuando Dios quiere salvarte, rescatarte, transformarte y cambiar todo eso? ¿Qué está sucediendo entonces, hermano? Debería de ser algo normal y natural que al encontrarnos con Dios, que al pasar tiempo a los pies del Señor Jesucristo, a leer y a orar, algo especial sucediera en mi vida. En Éxodo 34, 5, dice la palabra de Dios, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Y versículo 28, dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan, ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Veamos, hermano, el ejemplo del encuentro que tuvo Moisés con Dios. Y veámoslo para meditar en la forma en que Moisés llegó a Dios para hablar con él. ¿Qué fue lo que hizo? Hermano, ¿no te gustaría, no desearías que tus encuentros con Dios fueran así, hermano? Que cada encuentro que tengamos con Dios fuera sorprendente, de bendición, que sea un deleite. Y es que lo que hizo Moisés, hermano, no fue algo extraordinario, pero quizás son actitudes, son pasos sencillos que hemos olvidado aplicar, hermano, tan sencillos, pero que por quizá la prisa del mundo en que vivimos, la demasiada tarea del día a día que tenemos, las prioridades mal ordenadas en nuestras vidas, no hemos aplicado estos principios. Y es que debemos prestar atención, hermano, a estos pasos, porque cuando nos encontramos con Dios, Él quiere comunicarse con nosotros. Él quiere darnos instrucción, darnos guía. Fijémonos en el ejemplo de Moisés para ello. En el versículo 5 y 6 dice la palabra de Dios que es revelado el nombre de Dios. En el versículo 7 al 9 dice la palabra de Dios que su carácter también es revelado, misericordioso, perdonador, justo, amoroso. Del 11 al 26 vemos también que es revelada su voluntad, lo que Dios quiere que su pueblo hagan. Y es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros cuando le buscamos, hermano. Él quiere hacernos conocer su nombre, Él quiere revelarnos su carácter y Él quiere enseñarnos su voluntad. Qué importante es atender a esto y entenderlo para que cuando nosotros le busquemos, estemos con estas expectativas al ir en busca de esta comunión con Dios. Mira, después en este pasaje, como un contexto rápido, hermano, después de la rebelión y la apostasía del pueblo de Israel contra Dios, en el capítulo 32, Moisés entonces
intercede por el pueblo en el capítulo 33. Y ya con el perdón que Dios tiene, se le presenta al pueblo de parte de Dios los requisitos para esta renovación del pacto en el capítulo 34. Entonces, en el capítulo 34 continúa en el contexto que Dios le pidió a Moisés para ver su gloria, ¿no? Y cómo Dios hace resplandecer esto en el rostro de Moisés. Vemos que en este capítulo el encuentro que tiene Dios con Moisés y cómo Dios, amoroso en su misericordia y perdón y paciencia, renueva este pacto con el pueblo de Israel. Entonces Dios le dice a Moisés dónde encontrarse con él y el cómo, hermano. Ahora, vamos a ver entonces aquí en la palabra de Dios qué paso siguió Moisés. Veamos lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 34 de Éxodo. ¿Qué es lo que hizo Moisés cuando Dios le dice que se tiene que encontrar con él? Bueno, veamos aquí. En primer lugar, dice la palabra de Dios en el versículo 2 de Éxodo 34, Dios le dice a Moisés, prepárate pues para mañana. Bueno, en primer lugar, hermano, ¿qué tenemos que hacer para encontrarnos con Dios? Lo que hizo Moisés. Dios le dijo a Moisés, prepárate. Y nosotros debemos que hacer lo mismo, hermano. En primer lugar, prepararnos. Y mira, hermano, hay que reconocer que aunque no es cosa simple el hablar con Dios, generalmente lo vemos así. Y es que probablemente la confianza, la irregularidad, que a veces lo hacemos y a veces no, la indiferencia, ¿no? Que no le tomo mucha importancia en ocasiones, esto nos hace pensar que no necesitamos cierta preparación para ello. Pero pensemos bien, hermano, si nos vamos a encontrar con Dios, ¿no deberíamos tener un corazón preparado? ¿No deberíamos tener un corazón listo y dispuesto para ello? En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 12 y 14, dice la palabra de Dios así: e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. La palabra de Dios describe el reinado aquí de Roboam con una triste afirmación. En vez de que Roboam le agradeciera a Dios por haber consolidado sus dominios, Roboam y todo Israel, dice la palabra de Dios, que le abandonan. ¿Por qué razón? Por no disponer su corazón, por no tener un corazón preparado. Y en cuántas ocasiones hemos llegado con Dios así, hermano, sin estar preparados. Algunos sinónimos de preparar es disponer, prevenir. Si vamos a encontrarnos con Dios, hermano, debemos entender esto. No es cualquier cosa. No es un momento cualquiera, sino un momento especial. Y para ello, hermano, tenemos que entender, debemos prepararnos, preparar nuestro corazón, preparar un lugar, preparar una porción. Dice la palabra de Dios aquí en el verso 14 que estábamos leyendo que Roboam no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Y es que la vida de Roboam es como el modelo de un tipo de creyentes que están en subidas y bajadas, que un día están animados y otros están desanimados, pero porque ven que les va mal, se arrepienten, buscan a Dios, enderezan el rumbo, pero otra vez se vuelven a alejar de Dios. No les es difícil humillarse, no les es difícil buscar al Señor, pero en cuanto todo marcha bien, otra vez, hermano, lamentablemente se alejan de Dios. ¿Todo por qué? Dice la palabra de Dios, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová, a Dios. ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer entonces, hermano? ¿Y qué hizo Moisés para llegar y encontrarse con Dios? Bueno, Dios le dice a Moisés, prepárate pues para mañana. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces, hermano? Pues preparar nuestro corazón. En el Salmo 78, 8,
Dice la palabra de Dios, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Qué tengo que hacer entonces, hermano? Bueno, en primer lugar, hermano, hay que reconocer, debo prepararme para encontrarme con Dios. No es un encuentro cualquiera, entendámoslo, hermano. No nos vamos a encontrar con cualquier persona, sino con Dios mismo. Y para esto, hermano, hay que tener un corazón preparado. Hay que preparar la mente, hay que preparar el espíritu. Hay que estar preparados para encontrarnos con Dios, hermano. Cuando llegue alguien especial a visitarnos, nos preparamos, ¿sí o no, hermano? Hacemos la limpieza de la casa, acomodamos, sacudimos, preparamos lo que sea necesario, porque alguien especial va a llegar. ¿Cuánto más con Dios, hermano? Él quiere encontrarse con nosotros, pero entendamos, si queremos que algo ocurra en nuestra vida, hay que estar preparados. Pero no solamente preparados. Sigue diciendo la palabra de Dios ahí. Otra acción que tomó Moisés como número 2, en el versículo 2, Dios le dice, prepárate, pero también Dios le dice, preséntate. Perdón. La mayoría de las veces llegamos con Dios por una razón, hermanos, siendo sinceros. ¿Por qué? Porque necesitamos algo de Él. Necesitamos que Él escuche nuestras peticiones. Necesitamos que Él obre en nuestros problemas. Queremos que Dios atienda y obre en nuestras enfermedades. Y llegamos con Dios porque necesitamos algo de Él. Porque esperamos que Él haga algo a nuestro favor. En Éxodo 34:2 dice, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan delante del monte. Todas estas órdenes fueron dadas a fin de que la ley fuese la segunda vez renovada con toda solemnidad y santidad, hermano. Este encuentro con Dios, fue ordenado para demostrarle al pueblo el tremendo sentido de santidad de parte de Dios. Dios le dice a Moisés que se debe presentar delante de él como, hermano, solo. Y mira, hermano, nuestra relación con Dios es así. Es personal. Muy personal. Dios le dice a Moisés, no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni hombre, ni animal. Y mira, hermano, tratemos de que nuestro encuentro con Dios sea de esta manera, sea sin distracciones, sea solo tú y Dios. Dios quiere hablar contigo, hermano. Dios quiere hablar contigo. Es un momento para ti. Y mira, lamentablemente, cuántas distracciones e interrupciones existen cuando vamos a encontrarnos con Dios. ¿Cuántos, hermano, hemos dejado ese momento especial a medias, ese encuentro con Dios, y lo dejamos interrumpido? ¿Por qué? Porque nos están llamando por teléfono, porque un integrante de la familia nos está pidiendo algo, porque están llamando a la puerta, porque nos están llegando muchos mensajes al celular y los tenemos que contestar, porque el vecino ya puso la música a todo volumen y no nos deja concentrar. En fin, hermano, tantas distracciones que hay y que nos quitan este tiempo que nosotros le damos a Dios. Por eso, hermano, nuestro encuentro con Dios debería de ser sin distracción alguna, a solas. Dios le dice a Moisés, mira, Moisés, prepárate. Y en esa preparación, hermano, está implicado esto, hermano, de entender, yo me voy a preparar porque me voy a encontrar con Dios a solas.
Por eso nuestro encuentro con Dios debería de ser así, sin distracción alguna. Tratar de evitar esas distracciones, presentarnos ante Dios cuidando los detalles. ¿Cómo presentarme ante Dios? Bueno, preséntate ante Dios con un espíritu correcto. En Miqueas 6:6 dice la palabra de Dios, Miqueas 6:6, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré a Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Cómo debo presentarme ante Dios? Bueno, con un espíritu humilde, con un espíritu correcto, entendiendo lo que Dios está pidiendo. Pero también preséntate, hermano, lo más temprano posible para evitar distracciones. Salmo 5:3, un pasaje muy conocido, dice la palabra de Dios, oh Jehová, Salmo 5:3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Entonces, hermano, ¿cómo presentarnos delante de Dios? Pues prepárate, hermano, prepárate y prepara tu corazón, un corazón humilde, pero también trata de presentarte delante de Dios lo más temprano posible, cuando no hay distracciones, cuando generalmente iniciando el día hay menos distracción, hay menos oportunidades que pueden dejar a medias tu tiempo con Dios. Recuerda, hermano, es un tiempo especial, pero también cuando te presentes con Dios, espera recibir algo de su parte. Dice otra vez el Salmo 5:3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Entonces, hermano, cuando te presentes con Dios, espera recibir algo de Él. El momento, hermano, que tú y yo vamos a tomar para estar con Dios es muy especial. Y para ello, hermano, Dios le dice a Moisés, prepárate. Y ya después que está preparado, Dios le dice a Moisés, preséntate. Entonces, hermano, preparemos ese momento, preparemos nuestro corazón, preparemos el lugar y entonces presentémonos delante de Dios. Y presentémonos ya con un corazón preparado. Presentémonos con las menos distracciones posibles, hermano. Y presentémonos esperando algo de parte de nuestro Dios. Pero también, no solamente me debo de preparar, me debo de presentar, también debo de postrarme. Dice la palabra de Dios ahí en Éxodo 34:8. Éxodo 34:8. Entonces, Éxodo 34:8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Moisés, para esto, ya se había preparado, para esto, ya estaba presente delante de Dios, y ahora le toca a Moisés postrarse en la presencia de Dios. ¿Y Moisés qué hace? Adora a Dios. En Oriente, hermano, la gente inclina la cabeza a la realeza y guarda silencio mientras pasa. Parece en la palabra de Dios que el postrarse era el gesto que indicaba la oración más fervorosa en los momentos más solemnes o críticos, hermano. Al tener un corazón preparado, al llegar a su presencia, entonces, hermano, nuestra actitud será, ¿cuál? Pues la de caer postrados ante Él y adorar. Dice en el Salmo 95:6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová
nuestro Hacedor. ¿Cómo no caer postrados ante Dios, hermano? Cuando tenemos un corazón preparado, cuando estamos presentes delante de Él y podemos ver su gloria, podemos percibir su poder, hermano. ¿Cómo no caer postrados, hermano? ¿Cómo no caer postrados, hermano, cuando decimos que estamos en la presencia de Dios? ¿Cómo no caer postrados ante Él, hermano, cuando decimos que estamos pasando un tiempo con Dios? ¿Cómo no caer postrados, hermano, reconociendo su perdón? ¿Cómo no caer postrados, hermano, recordando las veces que ha tenido misericordia y ha sido paciente al perdonar pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado? Porque siendo sinceros, hermano, Dios pudiera quitar nuestra vida por el pecado que hemos cometido delante de Él. Pero mira, hermano, llegamos postrados delante de Él. Y si nos hemos preparado, si estamos ante su presencia, no queda más en nosotros que reconocer su amor, su gracia, su misericordia, su perdón, su paciencia, hermano, y caer rendidos en adoración, caer de rodillas, caer con nuestro rostro en el suelo y reconocer que Dios ha sido más que bueno con nosotros. Dice el salmista: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. ¿Cómo no caer entonces postrados, hermanos, si decimos que hemos tenido un encuentro con Dios? ¿Cómo no caer de rodillas, hermano, cuando hemos reconocido su perdón, cuando hemos reconocido su misericordia, cuando hemos reconocido su paciencia? Daniel 6:10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Qué nos queda a nosotros, hermano, después de encontrarnos con Dios? ¿Qué nos queda a nosotros, hermano, después de que nos hemos preparado, después de que nos hemos presentado y estamos considerando su bondad, su misericordia, su perdón, su paciencia, su gloria, su amor, hermano? ¿Qué nos queda? Postrarnos, hermano. Postrarnos en humildad, reconociendo su bendita presencia. Postrarnos en gratitud, reconociendo su bondad y misericordia. ¿Cómo es posible que Dios nos responda, hermano, si somos pecadores? ¿Cómo es posible que Dios atienda a nuestra oración si somos débiles criaturas? Pero postrémonos, hermano, en adoración, reconociendo su gloria y su poder. El siervo de Abraham, hermano, ahí en Génesis 24:26. Génesis 24:26. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mí su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y otra vez más adelante vuelve a decir que este siervo se postra y adora. ¿Por qué? Porque reconoce la buena mano de Dios. Y mira, hermano, si tú y yo nos hemos preparado, si verdaderamente, hermano, tenemos un corazón preparado, si verdaderamente hemos dispuesto nuestro encuentro con Dios y estamos presentes delante de Él y reconocemos su poder y su gracia, ¿qué nos queda, hermano? Pues postrarnos, humillarnos, caer con el rostro en tierra y adorar a Dios. Eso es lo que nos queda. Y eso es lo que hizo Moisés. Él se preparó, él se presentó delante de Dios, vio su gloria, su bondad, su misericordia, su amor, y se postró. Dice la Biblia, apresurándose, hermano. ¿Cómo son tus encuentros con Dios, hermano? ¿De veras son así, hermano? Dice la palabra de Dios que el rostro de Moisés se iluminó, que el rostro de Moisés resplandecía, que el rostro de Moisés tenía un cambio. ¿Por qué razón? Dice la Biblia, cuando hubo hablado con Dios, cuando se hubo encontrado con Él. ¿Qué sucede cuando tú y yo nos encontramos con Dios? Uy, hermano,
Decimos, no, pastor, yo ya leí mi Biblia, no, pastor, yo me leo tantos capítulos, tantos versículos cada día. No, pastor, eso es lo primero que hago. Pero no has cambiado, hermano. No has sido cambiado, sigues siendo el mismo. Sigues con los mismos malos hábitos, sigues con las mismas malas costumbres, sigues con las mismas malas actitudes, seguimos siendo iracundos, seguimos siendo mentirosos, seguimos siendo chismosos, seguimos teniendo actitudes incorrectas, seguimos engañando a la esposa, seguimos golpeando a los hijos, seguimos humillando al marido, seguimos siendo la misma clase de personas. Pero eso sí, decimos, yo ya tuve mi encuentro con Dios, yo ya leí mi Biblia, uy pastor, yo ya memoricé estos versículos en la mañana, no pastor, doy gloria a Dios porque hoy tuve un encuentro con, no pastor, yo ya oí una predicación, y sigues siendo la misma clase de persona. No solamente cuando voy a tener mi encuentro con Dios debo de prepararme, no solamente debo de presentarme, no solamente debo de postrarme, pero en último lugar también, hermano, ve lo que sucedió con Moisés. Éxodo 34, 28. Éxodo 34, 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. 28 otra vez dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días, y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua. No fue poco el tiempo que Moisés estuvo con Dios, hermano. Pero seguramente Moisés entendía que era primordial y prioritario estar el tiempo que fuera necesario. Entonces, no solamente me preparo, o Moisés se preparó, no solamente Moisés se presentó, no solamente Moisés se postró, pero también en último lugar, Moisés priorizó. Y eso es lo que nos falta en ocasiones, regularmente, hermano, a nosotros. Priorizar. Como te dije anteriormente, no fue poco el tiempo que Moisés estuvo con Dios, pero él entendía, era primordial y prioritario estar el tiempo que fuera necesario. En ocasiones, o muy a menudo, hermano, nuestros encuentros con Dios, no son así. En ocasiones nuestros encuentros con Dios son apresurados, son precipitados, son instantáneos, son fugaces, son muy cortos, pero no le damos prioridad. Le damos a Dios unos pocos minutitos de nuestra mañana. Le damos a Dios unos pocos minutos, hermano, de nuestro día. Porque no entendemos, hermano, que nuestro encuentro con Dios debe de ser prioritario, que encontrarnos con Dios demanda la prioridad principal en nuestra vida, hermano. Démosle a Dios la prioridad, démosle a Dios la importancia que merece, hermano. En Génesis 32, 26 tenemos un ejemplo aquí, hermano. Génesis 32, 26, Génesis 32, 26 dice, y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob le dice a Dios, no te voy a dejar,
hasta que tú me bendigas. No te voy a dejar hasta que tú me bendigas. ¿Y cuántos de nosotros, hermano? Como te decía, nuestros encuentros con Dios son tan precipitados, nuestros encuentros con Dios son tan apresurados, nuestros encuentros con Dios son tan cortos, porque no le damos la importancia a nuestros encuentros con Dios que merecen. Mira, hermano, estemos con Dios el tiempo que sea necesario. No te estoy diciendo que como Moisés, 40 días, 40 noches, sino darle la importancia a nuestros encuentros con Dios. No apresurarlos, hermano. No permitir interrupciones. Que los demás sepan, hermano, que voy a encontrarme con Dios, que voy a tener un tiempo especial con Dios. Que los demás sepan, hermano, que le damos la prioridad a nuestro encuentro con Él y darle la prioridad a Él, hermano. Aparta un lugar, aparta un tiempo. Está listo para recibir su mensaje. Prepara un cuaderno, prepara un lápiz, prepara una porción para leer. No nada más agarres tu Biblia, a ver qué voy a leer hoy. Ay, no sé, a ver dónde caiga y empiezas a leer. No, hermano, eso no es un indicativo de que te has preparado. Ese no es un indicativo de que has dispuesto tu corazón. No, hermano, tenemos que prepararnos, y en esa prioridad que le vamos a dar a Dios, voy a entender, debo de preparar un lugar, debo de preparar mi vida, debo de preparar una porción, debo de preparar el momento, porque voy a encontrarme con Dios. Dice la Biblia, Moisés estuvo 40 días, hermano, atento a lo que Dios le diría, pensando humanamente, hermano. Probablemente Moisés con cansancio, probablemente, no lo sé, Moisés con hambre, seguramente con otros deberes también que hacer, pero él le dio prioridad a Dios. ¿Cuánto tiempo, hermano, le damos a Dios? ¿Cuánto tiempo al día le damos a Dios? ¿Cuánto tiempo, hermano, al día pasamos con Él? ¿Cuánto tiempo, hermano, le esperamos? Éxodo 34, 29 dice la palabra de Dios: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Cuando pasamos tiempo con Dios, cuando nos encontramos con Él, hermano, necesariamente algo, hermano, algo debe suceder. No podemos decir que hemos estado con Dios. Mi hermano, no podemos decir: pastor, esta mañana yo leí mi Biblia, esta mañana yo he estado memorizando la palabra de Dios. No podemos decir eso, hermano, y que nuestra vida en nuestra vida no haya sucedido nada. No podemos decir que hemos pasado tiempo con Dios y que no se haya efectuado un cambio en nosotros. Marcos 9:2 dice la Biblia: 6 días después, Marcos 9:2, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. ¿Qué pasa en tu vida después que has hablado con Dios? ¿Qué sucede, hermano, después que te has encontrado con Dios? Dice la palabra de Dios que Moisés, su rostro cambió, su rostro se iluminó. Él no se dio cuenta. ¿Cuándo, hermano? Después que hubo hablado con Dios. ¿Pasa lo mismo contigo y conmigo, hermano? Sí decimos que leemos la Biblia, sí decimos que oramos. No, pastor, yo veo predicaciones en YouTube. No, pastor, yo oigo predicaciones todo el día. Y eres la misma clase de persona, hermano. No puedes decir que has tenido un encuentro con Dios, que has tenido un tiempo con Dios, si eres la misma clase de persona. De verdad, hermano, somos diferentes. De verdad, hermano, tenemos otra actitud. De verdad, hermano, tenemos otro lenguaje.
¿De verdad, hermano, se operó un cambio? ¿De verdad, hermano, tu corazón ha sido cambiado? Muchas veces, a diferencia de Moisés, lo que los hombres ven en nuestro rostro es amargura. Lo que las personas ven en nuestro rostro es odio. Lo que las personas ven en nuestro rostro e identifican en nuestro rostro es enojo, es ira, es descontento. Pero no ven que hemos estado con Dios. Seguimos siendo la misma clase de personas de siempre, hermano. Eso sí, decimos y aseguramos, yo sí leo mi Biblia, pastor. Uy, no, pastor, yo sí oro. No, pastor, yo sí paso tiempo con Dios. Y nuestras vidas no cambian. Éxodo 34, 29 dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. ¿Cuándo, hermano? Después que hubo hablado con Dios. Antes de encontrarnos con Dios, hermano, haríamos bien en aplicar lo que hizo Moisés de una manera muy sencilla. Preparémonos, presentémonos, postrémonos y prioricemos. Vamos a orar, hermano. Señor, Padre, te damos gracias porque nos has permitido escuchar tu palabra una vez más. ¿Cuántas veces, Dios, decimos que nos hemos encontrado contigo, pero en ningún momento tú te encontraste con nosotros? Porque seguimos siendo la misma clase de personas. Seguimos siendo rebeldes, seguimos siendo ingratos, seguimos practicando los mismos pecados. Las personas no notan un cambio en nuestra vida. Seguimos con la misma amargura anidada en el corazón. Seguimos con el odio. Seguimos con la inmoralidad. Seguimos abrazando nuestro pecado. Decimos habernos encontrado contigo, Señor, pero tú nunca te has encontrado con nosotros. Ayúdanos, Padre, a prestar atención a estos pasos tan sencillos que Moisés aplicó. Ayúdanos a, antes de encontrarnos contigo, prepararnos. Ayúdanos, Señor, a presentarnos ya preparados. Ayúdanos, Señor, a postrarnos reconociendo que has sido tan misericordioso, reconociendo tu persona, tu poder. Ayúdanos, Señor, a sobre todo priorizar para que estos 3 puntos anteriores los podamos aplicar correctamente. ¿Cuántas veces en nuestras vidas, Señor, o generalmente, tú eres el último lugar en nuestra vida? Lamentablemente no ocupas el primero. Ayúdanos, Señor, a entender que tú debes de ocupar el primer lugar, que nuestros tiempos contigo deben de ser prioritarios. Bendice a mis hermanos, Señor. Ayúdales, Padre, en este día. Tú conoces cuáles son sus cargas. Tú sabes cuáles son sus luchas, sus afanes, sus preocupaciones, sus temores. Y te suplico en el nombre de Cristo, Padre, hazle sentir tu bendita presencia. Hazle sentir tu buena mano en sus vidas, Señor. Guárdales, protégeles, pon un cerco alrededor de ellos, en sus hogares, en sus trabajos, en sus transportes, cuando ellos salen de casa, cuando ellos regresan en la calle, Señor, guárdalos y protégelos. Suple sus necesidades, Señor. Hazle sentir tu buena mano. Gracias, Señor, porque nos has permitido una vez más escuchar tu palabra. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús y te damos las gracias. Amén.